Nadie quería adoptar a este loro, pero un pequeño Pinscher hizo algo que dejó a todos en el refugio completamente sorprendidos. En un refugio de animales vivía un loro llamado Paco y un pequeño Pinscher llamado Toby. Paco era un loro hermoso, de plumas verdes y mirada muy expresiva. Sin embargo, tenía un problema. Casi nunca hablaba y cuando alguien intentaba acercarse, comenzaba a moverse nerviosamente. Por eso, cada vez que una familia llegaba al refugio, preguntaban por otros animales. ¿Y ese loro? Preguntaban. La encargada respondía, es muy cariñoso cuando toma confianza, pero nadie quería darle una oportunidad. Toby, en cambio, llevaba meses esperando que alguien lo adoptara. Era pequeño, inquieto y ladraba cada vez que una persona desconocida se acercaba. Los dos parecían tener algo en común. Nadie quería llevarlos a casa. Hasta que ocurrió algo extraño. Una mañana, la encargada encontró a Toby sentado frente a la jaula de Paco. No ladraba, no se movía, simplemente lo miraba. Paco se acercó lentamente a los barrotes y apoyó su pico contra ellos. Desde ese día, Toby comenzó a visitarlo todos los días. Cuando Paco tenía miedo, Toby se quedaba cerca. Cuando Toby se dormía, Paco permanecía en silencio junto a él. Parecía que ambos habían encontrado en el otro, algo que los humanos todavía no habían podido entender. Un sábado llegó una mujer llamada Clara buscando adoptar un perro. Al ver a Toby se agachó y comenzó a acariciarlo. Pero cuando estaba a punto de llevárselo, Toby se levantó y corrió directamente hacia la jaula de Paco. Clara preguntó, ¿qué le pasa? La encargada respondió, creo que no quiere irse sin él. Clara sonrió pensando que era imposible. Pero entonces Paco dijo claramente, Toby, amigo. La mujer se quedó congelada. Era la primera vez que alguien escuchaba a Paco decir esa palabra. Clara tomó una decisión inesperada. Entonces no me llevo a uno, me llevo a los dos. Aquella tarde Paco y Toby llegaron juntos a su nuevo hogar. Durante las primeras semanas todo parecía perfecto. Toby dormía debajo de la jaula y Paco le hablaba desde su percha. Pero una noche, mientras Clara estaba preparando la cena, escuchó a Paco gritar desesperadamente, ¡Toby! ¡Toby! ¡No! Clara corrió hasta el patio. Toby estaba mirando fijamente una vieja puerta que llevaba años cerrada. Y detrás de aquella puerta se escuchaba algo. Un sonido muy débil, como el llanto de otro animal. Clara se acercó lentamente. Paco comenzó a repetir una frase que jamás había dicho antes. «Él está ahí. Él está ahí». Clara tomó la llave de la puerta, pero antes de abrirla, descubrió algo grabado en la madera que hizo que se le helara la sangre. Era el mismo nombre que aparecía en una pequeña placa que Paco llevaba escondida entre sus plumas. Y entonces comprendió que la historia de Paco y Toby no había comenzado en el refugio. Apenas estaban descubriendo dónde había comenzado realmente. Clara sostuvo la llave con las manos temblorosas. Toby permanecía frente a la puerta, sin apartar la mirada. Paco, desde su jaula, repetía una y otra vez, «Él está ahí. Él está ahí». Clara respiró profundamente y abrió. La puerta chirrió lentamente. Al principio no vio nada. Solo había polvo, algunas cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Pero Toby entró corriendo hasta el fondo. Entonces comenzó a ladrar. Clara lo siguió y descubrió una pequeña habitación. En una esquina había una cama vieja y debajo de ella una caja de madera. Cuando la abrió, encontró fotografías, documentos y una pequeña placa con un nombre. Nico. En una de las fotografías aparecía Paco, mucho más joven, junto a Toby, y otro pequeño perro. Clara comprendió que los tres habían pertenecido a la misma familia antes de terminar separados. Pero faltaba algo. Nico había desaparecido. Clara comenzó a investigar con la ayuda de la información que encontró en aquella caja. Después de varios días, recibió una llamada de un refugio cercano. Habían encontrado un perro anciano que llevaba años esperando a que alguien regresara por él. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Al día siguiente llevó a Toby. Cuando el pequeño Pinscher vio al perro anciano, se quedó completamente quieto. El otro perro levantó la cabeza. Por unos segundos se miraron sin moverse. Después Toby comenzó a mover la cola. El anciano se acercó lentamente y apoyó su cabeza contra él. Paco, que estaba en una jaula cercana, comenzó a repetir emocionado. «Nico, Nico, amigo». Clara no pudo contener las lágrimas. Después de tantos años, los tres estaban nuevamente juntos. No sabían cuánto tiempo les quedaría, pero eso ya no importaba. Clara decidió llevar también a Nico a casa. Desde aquel día, Paco dejó de gritar por las noches. Toby ya no se quedaba mirando las puertas. Y Nico, aunque era un perro anciano y caminaba lentamente, parecía haber recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la tranquilidad. Una tarde, Clara se sentó en el jardín mientras los tres descansaban juntos.
Miró a Paco, a Toby y a Nico y comprendió algo que jamás olvidaría. A veces, un animal no necesita que alguien lo salve de una jaula. Necesita que alguien tenga la paciencia suficiente para descubrir la historia que existe detrás de sus miedos. Paco había sido rechazado porque parecía distante, Toby porque era demasiado inquieto y Nico porque era demasiado viejo. Pero cuando alguien decidió mirar más allá de sus defectos, descubrió 3 corazones que solo estaban esperando una segunda oportunidad. Clara acarició a Toby y sonrió. Ya nadie los va a separar. Paco levantó la cabeza y dijo suavemente: amigos, juntos. Y esa fue la última vez que pronunció aquella frase, porque ya no necesitaba pedir que nadie fuera abandonado. Por fin, los 3 habían encontrado un hogar. Y Clara aprendió que algunas de las historias más bonitas comienzan precisamente con aquellos animales que todos los demás decidieron ignorar.